Hey, ¿qué tal banda y comunidad de YouTube? Espero que se encuentren bien. Los saluda su compa y anfitrión, el Snape Plissken 3, y el día de hoy les platicaré del problema que tiene Ubisoft. Así es banda, por las declaraciones que han dado de que los usuarios no deben de poseer sus juegos. Pero, ¿cómo empezó esto? Bueno, todo esto y más lo veremos a continuación. Y sin más, comencemos con el video. A ver qué opinan banda. Esto empezó cuando un directivo de Ubisoft dijo lo siguiente, y cito: los jugadores deberían sentirse cómodos no siendo dueños de sus juegos. Y yo me pregunto, nosotros como usuarios o consumidores, ¿no tenemos derecho a poseer los juegos digitales que compramos con nuestro super salario mínimo? También Ubisoft está planeando reformular su servicio de suscripción Ubisoft Plus. Y claro, insisten en la polémica de pagar por no tener los juegos, sino por el derecho a usarlos por un tiempo limitado y mientras se siga pagando. Por el momento hay dos planes. El primero es Ubisoft Más Premium, que es una fusión entre Ubisoft Multi-Access y PC Access, que va a incluir los lanzamientos nuevos desde el primer día. Tendrá un precio de $19.57 en PC, Xbox y Amazon Luna. El segundo plan es Ubisoft Más Classic y tendrá un costo de $8.69 y estará disponible para los usuarios de PlayStation y PC. Este plan consta del acceso a títulos ya publicados. Esta edición viene de Philip Tremblay, que es el director de suscripciones de Ubisoft, y es el que ha hecho comentarios bastante polémicos sobre la postura de la empresa con respecto a la no posesión de sus juegos por parte de sus clientes. Por lo que pude encontrar es que dicen, y cito: no tengo una bola de cristal, pero si nos fijamos en los diferentes servicios de suscripción que existen, hemos experimentado una rápida expansión en los últimos 2 años, pero sigue siendo relativamente pequeña en comparación con los otros modelos. Un ejemplo sería Game Pass. Hace tiempo que no da datos sobre el servicio, pero todo apunta a un crecimiento sostenido. Se trata de un crecimiento motivado por un cambio que debe producirse en el consumidor y que aumentará cuando los jugadores se den cuenta de que no perderán su progreso en el juego, aunque no posean el juego en sí. A medida que la gente adopte ese modelo, verá que esos juegos seguirán existiendo, que el servicio continuará y que podrás acceder a ellos cuando quieras. Además, la experiencia se ve potenciada por la posibilidad del streaming de los juegos sin necesidad de descargarlos. Para Ubisoft, el streaming es el futuro de la industria, quedando el formato físico como algo decididamente residual. Es una aproximación al futuro de la industria, que coincide en un caso es de las tiendas games, que iban a dejar de vender juegos de segunda mano en las tiendas de Reino Unido. Una prueba de que quieren reforzar el uso del formato digital, ya que estudios afirman que solo el 5% de los videojuegos vendidos en 2023 incluían disco. Bueno, es la situación que tiene Ubisoft, y en lo personal no sigo mucho en las noticias de la industria de los videojuegos, pero al año al menos siempre Ubisoft está en polémicas o en controversias. Unos ejemplos serían la venta de los NFTs a sus usuarios, el acoso que sufren sus trabajadores y el cierre de cuentas inactivas en usuarios de PC. Hay más ejemplos, claro, de sus polémicas, pero estos son los más conocidos. En lo personal, creo que la solución para lo que quieren hacer Ubisoft es empezar a comprar videojuegos en formato físico. Claro, por supuesto, los videojuegos en formato físico no tienen las mismas ofertas que en las tiendas digitales, pero pónganse a pensar banda, si en un futuro cercano ya no tienen acceso en su biblioteca los juegos digitales que compraron hace unos años, ¿quién nos va a reembolsar el dinero que nos gastamos en ellos? Pero si Ubisoft ya tiene esta mentalidad de negocio de quitar los juegos a los usuarios, ¿no creen que otras empresas ya tienen en mente algo similar? Claro, por supuesto, las demás empresas van a estar al pendiente de cómo se va a desarrollar el plan de Ubisoft, es que se lleva a cabo, claro. Pero pues bueno, veremos qué nos prepara el destino, aunque presiento que van a salir con algo más polémico en el transcurso de este año. Pero me gustaría saber su punto de vista. ¿Qué opinan del caso y de la propuesta que tiene Philip Tremblay? ¿Creen que otra empresa ya tiene en mente una propuesta similar? Con mucho gusto los voy a leer en la caja de comentarios. Y hasta acá el video de hoy banda. Si les gustó el video, los invito a que me regalen su poderosa aprobación de emperador romano, o sea, un buen like. Y si les gustó este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal. No olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos.
Si quieren que hable de un tema, no duden en dejarlo en la caja de comentarios o me pueden enviar un inbox a mis redes sociales, que estarán en la descripción del video. Su opinión es muy importante en este canal y para su servidor. La música de fondo es de mi compa el Trevor LC. Los invito a que visiten su contenido, si es que les gusta la música de fondo. Y sin más, les habló su compa el Snake Plissken 3 y nos veremos en un próximo video. Así que cámara, cuídense y... Bye, fuga banda, cacas pandan.